El tema de hoy día es el escenario de acción, ¿ya? El objetivo de este tema, muchachos, es de que ustedes, con solamente enterarse de la cinemática del trauma y de qué es lo que ha ocurrido, ustedes ya puedan hacer una presunción de las lesiones que tenga esa persona. Es más, fíjense, un buen análisis de una escena les puede llegar a dar un 70% de diagnóstico, sin necesidad de verlo al paciente, con solamente saber qué es lo que ha ocurrido, ¿ya? Entonces ustedes, viendo la cinemática, van a poder suponer las lesiones y evitar que esa persona posiblemente fallezca por una mala atención o por no atenderla, ¿ya? Bueno, entonces, como les digo, vamos a ver primero, en términos generales, qué es la escena. Las escenas son variables, ¿no? Pueden haber escenas, o sea, no hay, es más, no hay dos escenas. Ya ha entrado Mati, por suerte. No hay dos escenas que sean similares. Cada cual tiene sus propias características. Bueno, ¿el objetivo cuál es de la escena? Además de hacer una evaluación, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el medio, es organizar y dar seguridad a los pacientes que estén ahí, ¿ya? Si no pueden eso, es mejor que ni lo hagan. Hay que organizar una escena, dar un lugar de atención adecuado a las personas, a las accidentadas, ya sea uno o varios, ¿no? Las acciones a tomar van a ser muy variables. Todo va a depender de la situación. Acá en esta diapositiva pueden ver que lo principal es la seguridad, es obvio. Y no la seguridad de la víctima, sino la seguridad de ustedes. Ustedes tienen que no ser parte del problema. O sea, vean, por eso analicen ese escenario. Primero vean la seguridad de ustedes y después deciden la seguridad de la víctima, ¿ya? Ahora, ¿cómo se organiza? Como les digo, va a depender de la situación. Si se queremos nombrar colaboradores, nombren colaboradores. Si requieren que una persona se direccione el tráfico, háganlo, ¿ya? Si ven que hay un riesgo inminente, entonces van a tener que retirar posiblemente a la persona de ese sitio, que es lo último que se recomienda. Pero si están en una zona muy conflictiva y hay un riesgo inminente, retírenla, ¿ya? Ahora, la activación del SEM de un sistema de emergencias también va a depender. Sabemos que en nuestro medio no tenemos un sistema muy organizado de un sistema de respuesta de emergencias. Entonces ustedes tendrán que tomar la decisión si es que esa persona nos da tiempo de que se quede en esa escena o habrá que hacer un transporte inmediato, que ya vamos a aprender en los próximos capítulos. Si la persona corre riesgo de su vida, entonces organizamos el escenario y vemos y decidimos por un medio de transporte que ya vamos a aprender. ¿Qué hay que evaluar? Como les digo, la seguridad, siempre. Es lo primero que hay que evaluar, ¿no? Ver qué es lo que ha ocurrido. Eso es lo que siempre vemos. Por ejemplo, es una escena de un ahogado. Es obvio que aquí no hay un paciente trauma, es un paciente ahogado. Entonces, eso ya nos va a dar qué tiene esta persona, con solamente analizar esta escena, ¿no? Y ver la situación, ¿no? ¿Cuántas víctimas son? ¿Son una? ¿Son varias? Acá, por ejemplo, las lesiones de esta versus esta son totalmente diferentes, con solamente ver la escena, ¿no? Uno hay una escena de trauma y en la otra es una escena no de trauma, sino de una persona con ahogamiento posible. Bueno, las prioridades. La primera prioridad,
Ya les he dicho, son ustedes. Después, si es que es necesario hacer un triaje, realícenlo. Y en base a ese triaje, vean a quiénes vamos a dar la prioridad y a quiénes no. ¿Ya? Y obviamente tienen que hacer después el análisis de las probables lesiones. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la cinemática de trauma, ¿no? ¿Qué es la cinemática? No es nada más que el análisis de las fuerzas involucradas, ¿no? En movimiento. Eso es obvio. Por eso es cinemática. La cinemática involucra movimiento y todo lo que ocurre a causa de ese movimiento. Esa energía cinética se va a convertir en una energía destructiva. Y ahí vamos a ver y vamos a analizar qué es lo que ocurre, ¿no? Y acá está lo que les dije. Fíjense que podemos llegar incluso, acá nos dan 90% de diagnóstico. Pero haciendo un buen análisis sobrepasan el 70%. ¿Ya? Todo depende de cómo interpreten. ¿Qué hay que analizar en una cinemática? O sea, en un accidente. Primero siempre vean los factores pretrauma, ¿ya? Que podrían ser como causantes y empeorar la situación. Tenemos el alcoholismo, drogas, puede haber una persona con infarto o algún ACV o cualquier otra patología de base. Un análisis ya de lo que ha ocurrido en el accidente, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto? ¿A qué parte ha impactado? ¿Qué dirección iba? ¿Cuánto de energía ha habido intercambiada? ¿No? Y qué relación va a haber entre la energía y su anatomía. O sea, cómo ha sido el impacto, cómo estaba la víctima, estaba de conductor, de alado, peatón, qué ha sido. Entonces, cada cual va a tener diferente tipo de lesión. Por eso hay que investigar esos análisis. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el accidente? ¿Ya? Algunas leyes que tenemos que tomar en cuenta son estas de que, bueno, la mayoría de los que están en el área de salud odian la física. Pero acá tienen que ubicarse un poquito, porque esto nos va a dar los criterios. Fíjense, uno es la ley de la inercia. ¿Qué dice la inercia? Que todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento a no ser de que haya una fuerza que se oponga. ¿Qué nos explica la ley de la inercia en un accidente? Por ejemplo, en un accidente automovilístico. Si ustedes chocan contra un objeto rígido, ustedes van a seguir en movimiento. Posiblemente su tórax choque contra el volante o al lado o contra el asiento, depende en dónde se encuentren, ¿no? Y van a seguir a la velocidad que seguían, ¿no? Y van a haber lesiones por ese cambio de velocidad. Dentro de lo que es la inercia tenemos, por ejemplo, en cinemática, la fórmula de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? No es nada más que el cambio de velocidad, de una velocidad inicial a una velocidad final, en un determinado tiempo. Puede ser una aceleración positiva o una aceleración negativa. Positiva es cuando va de menos a más, negativa cuando se va a detener, o sea, va de más a menos. Ahora, muchos creen de que cuando un auto está yendo a una velocidad y pisan el freno, es una desaceleración brusca. En la cinemática del trauma eso no es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese auto, para detenerse, va a recorrer muchos metros. Si está yendo a 100 kilómetros por hora, para detenerse va a necesitar por lo menos de 50 a 60 metros. Y para
ese espacio recorrido va a demorar bastantes segundos. Entonces se detiene el sistema y no van a haber leyes de inercia que puedan producir lesiones. Pero imagínense si está yendo a 100 por hora y se detiene contra un muro. Entonces va a pasar de 100 a 0 en prácticamente 0 segundos, en fracciones de segundo, ¿no? Y ahí sí van a ver las leyes de inercia. Todos los objetos que estén dentro del vehículo van a seguir moviéndose a esa velocidad. Entonces, esta ley de la inercia nos va a explicar todas las lesiones por cambio de velocidad, ¿ya? Que han debido leer de que existen dos tipos de lesiones, unas por cambio de velocidad y otras por compresión. Y esta otra ley, ¿ya? Que es de la dinámica, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, nos explica la fuerza que va a recibir la persona cuando esté en un objeto con movimiento, o él esté en movimiento. O sea, siempre va a tener una aceleración, ¿no? Si está en movimiento, en el momento que choque va a pasar, va a haber un cambio y va a haber una aceleración, un cambio de estado, podríamos decir, ¿ya? De una velocidad X a otra velocidad. Y dependerá de su masa. Entonces, esto es directamente proporcional. A mayor masa, mayor fuerza involucrada. A mayor aceleración, mayor fuerza involucrada. O sea, bajo esta ley debería ser de que toda persona, cuanto más pesada, más fuerza y más lesión. Pero no siempre es así. Lamentablemente, los accidentes no son una fórmula matemática. A veces tenemos que un niño de menor masa recibe mayores lesiones. ¿Por qué? Porque sus órganos están todos casi juntos y las lesiones son multiorgánicas. Depende de la posición, depende cómo se haya golpeado. Pero sí podemos entender esto, por ejemplo, entre el intercambio de energía que habría entre dos objetos. Pongan como ejemplo un auto pequeño contra un camión, ¿no? ¿Cuál tiene mayor masa? El camión, ¿no? Entre el camión va a impactar y va a ejercer una fuerza mucho mayor contra el objeto pequeño gracias a su masa. Y si ese vehículo grande está además con una velocidad elevada, entonces la fuerza que va a impactar es muchísimo mayor. Y la fuerza que van a recibir los integrantes del coche pequeño, obviamente van a ser mucho mayor que si se chocan dos autos pequeños. Entonces, con esto les explica, no es que se tienen que aprender y sacar una calculadora para ver cuánto de fuerza ha habido. No, solamente tienen que darse cuenta por la masa del objeto que ha impactado contra la persona. Es muy diferente una bicicleta de una moto que de un autito o de un camión o de un tren. ¿Cuál va a ejercer más? Cuanto más masa, mayor fuerza. A mayor fuerza, mayores lesiones. ¿Ya? Y la otra ley, que es la que se convierte en energía destructiva, es la ley de la conservación de la energía. ¿Qué es lo que nos dice? Que es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, aquí falta eso, sobre 2. Y hablando, explicando, lo único que nos dice esta ley es que la velocidad es exponencial. Si uno va a 10 kilómetros, ejerce 100 unidades de energía, ¿no? La masa no, la masa es lineal, o sea, si es 10, 20, son 20 unidades. Pero la velocidad, no, la velocidad es elevada al cuadrado. Entonces, si una persona va a 100, estamos hablando más de 10.000 unidades, ¿no? ¿Y para qué nos interesa eso? Para los que les gusta la velocidad, ¿no? Tomen en cuenta que lo que mata es la velocidad. Cuanto más rápido está uno, va a haber mayor energía cinética y mayor probabilidad de muerte.
¿Por qué? Porque obviamente las fuerzas van a ser mayores, la ley de la inercia, la aceleración es mayor o desaceleración en su caso, y las lesiones van a ser mayores. Entonces, por eso siempre se dice que lo que mata en los accidentes es la velocidad, ¿ya? Y justamente por esta ley de conservación de energía. Esto me ha llamado la atención que nadie haya preguntado qué es la cavitación, ¿no? La cavitación es un fenómeno que se da cuando hay un impacto y ese impacto no logra vencer la resistencia de la piel, o sea, no hay herida, ¿ya? Aunque pueden haber cavitaciones permanentes, eso es cuando vence la resistencia. Entonces tenemos cavitaciones cerradas y cavitaciones abiertas. La más difícil de diagnosticar es la cavitación cerrada, ¿ya? El mejor ejemplo de una cavitación cerrada es, por ejemplo, cuando una persona recibe un puñete en el brazo. ¿Qué pasa con las células en el momento del impacto del puñete en el brazo? Esas células se separan del punto, ¿no? O sea, es como si se formara una cavidad ahí adentro. Deja de haber el impacto y vuelven a su sitio. Pero ya hay lesión. Por eso es que se forma el morete o el hematoma, dependiendo de la intensidad del golpe y de la lesión interna que produzca. Lo mismo ocurre en la cavidad abdominal, un golpe. Todos los órganos se separan del punto de impacto. Y es más, el puñete en la boca del estómago, por ejemplo, puede llegar incluso a dañar el páncreas. Todos los órganos se hacen a un lado y el puño entra hasta atrás, hasta la región retroperitoneal y puede producir lesiones severas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido una cavitación. Ahora, si es un arma de fuego o se tratara de un puñal, esos crean cavitaciones permanentes, ¿no? La que más crea cavitación, obviamente, son las armas de fuego, porque esos se paran totalmente y se queda un hueco permanente. Entonces, ese es el concepto. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos. Opinen, por favor. No, Lisa. ¿Todo bien? ¿Se entiende lo que es la cavitación? Sí, Ya, sí, se entiende. de acuerdo. Entonces, acá lo único que nos dice es de qué depende, ¿no? Obviamente del número de partículas que estén en la línea del trayecto y del diámetro del área frontal del que esté en movimiento y de la velocidad también, porque a mayor velocidad tenemos que crea mayor cavidad. Ahora, en base a este concepto de las cavitaciones permanentes y no permanentes, tenemos lo que es el trauma cerrado y el trauma abierto, que son los dos tipos de lesiones, ¿no? En el trauma cerrado, la cavidad es temporal, no es abierta. Y en el penetrante, obviamente, es una cavidad permanente, ¿ya? También hay una que reduce en cierta forma, ¿no? Pero se produce en forma permanente. Ahora, veamos esto. ¿Qué es un trauma cerrado? Y esto es lo que ustedes tienen que aprender a sospechar, ¿ya? En las diferentes situaciones, ahora nos vamos a dedicar más a este trauma cerrado, porque el trauma abierto es más fácil diagnosticarlo. Uno ve la herida y ya empieza a hacer las suposiciones de qué es lo que ha ocurrido. Pero cuando hay un trauma cerrado, ¿cómo sospechamos de las lesiones internas? ¿No? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, el trauma cerrado se produce por dos mecanismos, ¿ya? Uno, el que hemos visto hace rato, que es el cambio de velocidad, y el cambio de velocidad no es nada más que la aceleración.
Y ese cambio de velocidad nos va a producir una ley que es la ley de la inercia, un cambio de estado. Y eso nos va a llevar a lesiones internas, que ahorita ya les voy a explicar. Y las de compresión, que es la fuerza que actúa directamente sobre el cuerpo. ¿Ya? O sea, son dos fenómenos que no necesariamente van a haber heridas, es internamente. Entonces, siempre hay que sospechar en todo accidentado que tiene que tener estos dos mecanismos. Uno por cambio de velocidad y otro por compresión. Y eso nos va a hacer entender qué lesiones tiene esa persona. En el penetrante es más fácil, ya les dije, ¿no? Vamos a ver el trayecto del objeto, ver qué tipo de lesión ha sido, etcétera, con qué objeto, que vamos a hablar al final. Bueno, ahora vamos a empezar por las lesiones. ¿Ya? Vamos a empezar por las lesiones en cabeza. ¿Ya? Por cambio de velocidad, ojo. Estoy hablando acá netamente cambio de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si estaba en una velocidad inicial X, va a cambiar de velocidad. El mejor ejemplo de esto es una desaceleración brusca. Una persona que está dentro de un vehículo está yendo a 100 por hora. Choca, su cabeza va a ir y va a dar contra el parabrisas. ¿Y qué va a pasar con la masa encefálica? Va a seguir en movimiento. Entonces va a ir hacia adelante y va a golpear contra el cráneo. Y van a haber lesiones internas, ¿no? Pueden haber desgarros de vasos sanguíneos, van a haber hemorragias intracerebrales, etc. Solamente ese cambio de velocidad va a producir ese tipo de lesiones. Y la lesión más común es la lesión axonal difusa. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? A nivel acá del esfenoides, toda la masa encefálica se mueve, esto se detiene y los axones se rompen. Se van rompiendo, muchos axones. ¿Ya? Ahora, ustedes díganme, en un rayos X o en una tomografía, ¿se va a poder ver los axones rotos? No, no se los ve. Por eso es que gente que se golpea la cabeza está en coma, están en el hospital y cuando salen con lesiones neurológicas irreversibles. Que si ya no se acuerdan o que si tienen algún problema, alguna lesión neurológica. Y eso ya no va a poder ser reversible. ¿Por qué? Porque ha habido lesiones axonales. Ahora, más grave es que hagan desgarros en los vasos. Entonces eso ya va a formar hematomas intracerebrales, ¿no? O puede haber una contusión intracerebral. La contusión intracerebral también se va a manifestar. ¿Y todo por qué? Por un cambio de velocidad. ¿Ya? Entonces, eso vean. O también, acá tenemos las lesiones a nivel medular. Y eso es por el fenómeno del latigazo. Cuando se frena, la cabeza sigue hacia adelante. El tórax es detenido por el cinturón de seguridad. Y la cabeza hace un latigazo y se daña la médula. Entonces, eso sería por cambio de velocidad. A nivel del tórax, ¿qué puede ocurrir? Por cambio de velocidad, sigo hablando. ¿Ya? Cuando golpea el tórax contra el volante, los órganos internos siguen en movimiento y el corazón se va hacia adelante. Y al irse hacia adelante hace un pequeño giro, ¿ya? Rota. Y acá tenemos un ligamento, que es el ligamento arterioso, que está sujetando a la aorta. Y como el corazón se ha ido adelante y la aorta también, ¿qué va a ocurrir? Se va a rasgar, acá fíjense, aquí se rasga y se secciona la aorta. Entonces, esta persona va a presentar una hemorragia masiva intratorácica. ¿Y todo por qué? Por un cambio de velocidad. Acá, fíjense, ha habido esta rotación, hay una fuerza de flexión,
y las fuerzas de cizallamiento. ¿Eso es por qué? Porque aquí hay un ligamento. Cizallamiento quiere decir corte. La cizalla es como una tijera. Entonces van a ser cortes como con tijera. Estas personas generalmente mueren antes de la primera hora. Y si es muy masivo, o sea, si es una sección total, obviamente no va a durar ni 2 minutos. Se va a desangrar totalmente, porque es la aorta la seccionada. Ahora, otras veces hay una pequeña sección y se desangran y en la primera hora están muertos. ¿Ya? Son situaciones muy, muy difíciles de manejar, pero hay que sospechar, ¿no? En todo accidentado, con alta transferencia de energía, quiere decir que va a haber una desaceleración brusca, entonces puede presentar este tipo de lesión. Aquí tenemos, ¿no? Esto es un caso especial que lo han salvado, que son pocos, pero aquí se ve que hay una sutura y han logrado salvarlo de un desgaste aórtico, ¿ya? A nivel del abdomen, el fundamental tenemos es la lesión hepática, que el hígado se secciona en dos gracias al ligamento de Teres, ¿ya? Que es su medio de fijación. También pueden haber lesiones a nivel de los intestinos, a nivel renal. De los intestinos, bueno, no es mortal, ¿no? Pero todo lo que involucra pérdida de sangre sí se vuelve mortal, como ser hígado, ser riñones, ¿no? Este es un resultado de la búsqueda. Bueno, fíjense acá cómo es esa lesión. Este es el efecto de cizallamiento. Daría la impresión que han cortado, ¿no? Con algún objeto, filo, con cuchillo. Este otro, fíjense lo diferente que es. Esto es por golpe. Acá se nota el golpe y es un desgazo, ¿no? Por golpe. Este es por cizallamiento. Este es el ligamento que está sujetando, el ligamento de Teres. Y a este nivel, el hígado sigue adelante, esto lo está sujetando, entonces se secciona el hígado. Acá tenemos, esto es por golpe. Acá puede haber una lesión a nivel del ilio. El riñón se va hacia adelante y se secciona de la arteria renal. Y también pueden haber grandes hemorragias retroperitoneales. ¿Ya? Hasta ahí tenemos las diferentes lesiones por cambio de velocidad. Entonces, resumiendo, es en cabeza, cuello, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen, lo fundamental son las hemorragias. En cabeza va a producir traumatismo encefalocraneal. Con efecto de masa puede haber una contusión o lesiones axonales. A nivel de cuello va a haber, obviamente, una sección medular o una lesión medular que puede dejar cuadripléjico. A nivel de tórax, hemorragias de la aorta, y a nivel abdominal, hemorragias de los órganos sólidos o macizos. Ahora vamos a ver las lesiones por compresión. Igual, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Esto ya es por un golpe, por una fuerza que se va a involucrar en el movimiento, que ya es diferente, ¿no? Por ejemplo, por cambio de velocidad nunca puede haber una fractura. Para que haya fractura tiene que haber un golpe, o sea, una fuerza involucrada. Entonces acá tenemos fracturas de diferentes grados. Y si acá esto se fractura, ¿qué va a ocurrir? Va a lesionar estructuras cerebrales. Va a producir hemorragias internas. Si es a nivel de los temporales, van a haber hematomas subdurales, ¿no? De las hemorragias de las arterias meninges. O acá de los senos venosos. Entonces puede haber fracturas acompañadas de lesiones de la masa encefálica o hemorragias en la masa encefálica. Resumiendo, también tenemos un trauma encefalocraneal severo, y esto es una emergencia, o sea, una condición crítica, ¿no? Que debe ser transportado inmediatamente. Cuando ustedes vean un accidente y vean una persona que está inconsciente,
Ya saben qué puede haber pasado. Puede ser por cambio de velocidad o por compresión. Pero sea lo que sea, esa persona necesita ir cuanto antes a un hospital porque si no se va a morir. Puede estar haciendo una hemorragia. Eso vamos a aprender cuando llevemos condiciones de alto riesgo. ¿Ya? A nivel torácico, por compresión, va desde una simple fractura hasta lesiones severas, múltiples, ¿no? Que también vamos a ver, como son los neumotórax, tórax inestable, contusiones pulmonares, contusiones miocárdicas, etc. ¿Ya? Entonces, cuando haya un accidentado y se ha golpeado con el volante, además de haber las lesiones por cambio de velocidad, consideren que puede tener cualquiera de estas cosas, ¿no? Desde una simple fractura hasta fracturas múltiples. ¿Qué se va a golpear? Los pulmones, el corazón, ¿no? Y puede ser que esté sangrando o puede ser de que haya perdido su presión negativa y esté haciendo un neumotórax, ¿ya? Eso vamos a ver de acá 2 capítulos, con detalle. A nivel del abdomen, ¿ya? La compresión del abdomen va a producir un aumento de presión en la cavidad abdominal y va a ser de que todas las vísceras traten de subirse hacia el tórax. Y esto nos va a llevar a una ruptura del diafragma y las vísceras se van a entrar al diafragma. A eso se llama desgaste diafragmático, ¿no? Puede haber lesiones a nivel de las válvulas aórticas por un retroceso brusco de la sangre. Van a haber lesiones de las vísceras, ¿no? Rupturas de vísceras huecas o de vísceras macizas. Puede haber lesiones pélvicas, ¿no? O lesiones del sistema geniturinario. Incluso puede llegar hasta niveles de lesión de columna, ¿no? Todo esto es por compresión. Fíjense todas las lesiones que hay, ¿no? Fíjense, rotación de columna, esguinces, lesiones de aplastamiento, etc. ¿Ya? A ver, ¿hasta hay alguna pregunta, muchachos? Esos son los 2 tipos de lesiones fundamentales, los cambios de velocidad y las compresiones, que siempre tenemos que sospechar, ¿ya? En todo tipo de accidente se va a adecuar a alguno de esos patrones. ¿Está claro o quieren alguna aclaración? Hablen, muchachos. Está claro, doctor. ¿Nadie quiere ninguna aclaración? Ya. Perfecto. Entonces sigamos y vamos a ver ahora los accidentes más comunes, que son los accidentes vehiculares, ¿no? Que es la principal causa de muerte accidental a nivel mundial. Aquí vamos a ver las colisiones vehiculares. ¿Ya? Acá es lo que les decía en cuanto a qué distancia se detiene un vehículo que está yendo a 120 kilómetros por hora. Fíjense, la reacción mientras ve el peligro y pisa el freno, el auto ya ha avanzado 50 kilómetros. Y desde que pisa el freno y se arrastra, sobrepasa los 100 metros, cuando está yendo a 120 por hora. Parece mentira, pero esto es un estudio hecho en Chile y en otras universidades, en otras instancias. Esto es policial, ¿no? Cuando va a 110 por hora, necesita 100 metros. A 100, más o menos, 90 metros. A 90, fíjense, y así sucesivamente. Entonces, la distancia de frenado no es que piso el freno y se queda ahí. Cuanto más rápido, les dije, más probabilidad de que tengan lesiones severas, ¿no? Porque no es fácil detenerse yendo a una velocidad rápida. Estos son los tiempos de detención. No es importante.
Estos son los medios de protección que vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Los medios de protección en los accidentes, que es lo que debemos utilizar. Pero ahora vamos a hablar de la colisión de un vehículo en un impacto frontal. En un impacto frontal tenemos la triple colisión. La primera es del vehículo contra el objeto. La segunda es de la persona contra el vehículo, ¿no? Entonces aquí ya se van a producir fuerzas de compresión. Y la tercera va a ser de los órganos, ¿no? Los órganos internos van a chocar contra las paredes, ¿no? De las cavidades. En este caso, el corazón, los pulmones se van a mover o la masa encefálica. Entonces, ese es el triple impacto. Primero el vehículo, después la persona y después los órganos. ¿Ya? Bueno, en el impacto frontal, lo que ustedes tienen que ver cuando vean una imagen de estas, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen, este es un vehículo que estaba yendo a mucha velocidad o estaba yendo más o menos a una velocidad baja, mediana o alta. ¿Qué dirían ustedes? A ver, cualquiera opine. Activen el micrófono y pueden opinar, muchachos. Una velocidad mediana. Tal vez. Mediana, Una velocidad mediana, ¿listo? exacto. Porque si fuera más alta, ¿cómo estaría ese vehículo? Destrozado. Exacto. ¿Bien? Ahora, Nada de parabrisas igual tendría ahí. eso. Acá depende de las personas que estaban adentro. ¿Tenían o no tenían cinturón de seguridad? No sabemos. Al parecer tenían. Al parecer Bueno, tenían, porque, exacto, no hay rostros del tipo de la cabeza con el vidrio, ¿no? sí. Entonces, ¿qué lesiones podría tener esa persona? Puede ser que hayan golpeado el tórax contra el volante, habría que ver, ¿no? Pueden tener lesiones de cambio de velocidad, puede ser. Entonces, cuando nos acerquemos a uno de estos vehículos, lo que tenemos que ver es en qué posición está la persona, el que estaba manejando. Hay dos posibilidades, ¿no? En este caso, evidentemente, no se ha ido hacia arriba, no ha salido por el vidrio. Si no estaba con el cinturón de seguridad, pero es muy probable que se haya ido hacia abajo y se haya entrado debajo del tablero. Es probable. Entonces, cuando nos acercamos, tenemos que ver, si estaba muy bien protegido y con un airbag, puede ser que tampoco tenga las lesiones que esperemos. Pero tenemos que ir y acercarnos y ver. Por eso se ve el conjunto, no es solamente hacer la teoría por hacerla, ¿no? Ya, veamos. Entonces, en el impacto frontal, ¿qué pasa si se va hacia abajo? Este es el fenómeno. Entonces, no va a haber un golpe en el vidrio, evidentemente. ¿Pero qué se va a golpear? Rodillas, ¿no? Se detienen. La persona sigue en movimiento. Acá va a haber un impacto de las rodillas, pueden fracturarse las rótulas, puede fracturarse el fémur, puede salirse el fémur, la cabeza del fémur, del acetábulo y haber una fractura o luxación de la cadera, ¿no? El tórax puede golpear contra el volante e incluso la cara puede golpear contra el volante, ¿no? Entre las lesiones más comunes en estas personas vamos a tener en extremidades inferiores, pelvis, tórax y cara, ¿no? Podemos encontrarnos con cualquier tipo de lesión. O sea, fracturas, pueden haber neumotórax, puede haber fracturas costales, puede haber compresión abdominal, puede haber un traumatismo encefalocraneal, pueden haber fracturas en la cara, etc. ¿Ya?
por compresión. Entonces aquí está lo que vemos, ¿no? Cómo se detiene la fractura, esto sigue en movimiento y acá se luxa la cadera. Perdón. Acá hay una fractura o puede haber una fractura de tibia también, ¿no? Es la fractura del acetábulo, lo que les decía, ¿es exacto? Ahora, ¿qué pasa cuando se van hacia arriba y por arriba? Entonces, el mecanismo es diferente. Esta persona va a salir hacia adelante, va a golpear la cabeza, va a golpear el tórax, ¿no? Entonces, y el abdomen. Las principales lesiones están acá. En las extremidades no van a ver. Y a veces en el pasajero, esta persona que va hacia arriba y por arriba sale disparado por el vidrio, ¿no? Muchas veces incluso es expulsado fuera del vehículo y otras veces se queda en medio camino con la cabeza o el tórax a medio salir, ¿no? Entonces, eso tienen que ver ustedes qué es lo que ha ocurrido, ¿ya? Acá las lesiones van a haber de compresión y de cambio de velocidad, tanto en cabeza como en tórax y también en cuello. Ahí tienen las lesiones en abdomen y tórax, ¿no? En el cuello. En el cuello se va a dar el fenómeno del latigazo, lo que dijimos hace rato, que no es nada más que una hiperextensión con una hiperflexión, ¿no? Brusca, donde se van a lesionar las vértebras cervicales. Pueden haber fracturas o luxación de las vértebras. Ahora, yo siempre oigo a los muchachos, ¿no? Tanto de fisioterapia como estudiantes de medicina, que lo que más importancia dan es a la lesión cervical. Ven un accidente, no lo muevan, cuidado su columna. Todo es cuidar la columna, ¿no? Y piensan que la principal prioridad es la columna. A ver, ustedes, muchachos, ¿cuánto por ciento de lesión de columna creen que hay en los accidentes de alta transferencia? A ver, opinen cualquiera. O sea, en un accidente de alta transferencia, ¿cuánto por ciento de probabilidad hay que quede con lesión cervical? Una persona. ¿Cuánto? Menos del 50%. Ya. A ver, vamos a ver. Otra persona que quiere opinar. Un 50-50, mitad, mitad. Mita, mita. A ver, ustedes varias veces han oído accidentes en el camino Cochabamba-La Paz, de flotas, que se dan de frente. ¿Sí o no? ¿Cuántos quedan paralíticos de esas personas que estaban dentro del vehículo? ¿El 50%? No, normalmente son fracturas de costillas. Ah, pero entonces, ¿por qué me han dicho el Yo, 50%? yo dije menos del 50. Ya. Para que sepan, solamente hay un 5 a 7% de probabilidad. ¿Ya? Entonces no es muy elevado, ojo. Pero si sumamos los accidentes a nivel mundial, que son 150,000 solo en Estados Unidos, pongan el 5%, estamos hablando de más de 7,000 personas que van a quedar con lesiones. Es elevadísimo, ¿no? Cuando hablamos de un accidente de 30 personas, obviamente habrá un hito que tenga la lesión. Ahora, evidentemente, por protocolo, siempre hay que cuidar la columna, ¿no? Cuando no es prioritario. O sea, no pongan sobre la vida de la persona la cuidar la columna. Si una persona está con un TEC o con una hemorragia, ¿ya? Esa persona sí tiene riesgo de muerte. Entonces, olvídense de la columna.
Den prioridad a su vida. Ahora, si la persona está estable, respira, no tiene ninguna alteración de sus signos vitales, entonces prioricen su columna. ¿Eso queda claro? ¿Ya? Sí, O sea, no me gustaría volver a ver, como una vez he visto en la calle, cómo han dejado morir a una persona por cuidar su columna. O sea, a mí me han contado lo que ha ocurrido, ¿no? Y esa persona la han dejado, no, esperen a que venga la policía, porque cuidado su columna. Y la persona se ha muerto en la calle. Y además, ¿de qué sirve tener una columna intacta en un muerto? ¿No? O sea, prioricen las cosas. Eso es parte de lo que es un triaje también, ¿no? Por eso en ningún momento en el triaje pone como prioridad la columna, ¿no? Pero sí las hemorragias o las obstrucciones de vía aérea. Eso sí son prioritarias, pero en ningún momento la columna, ¿ya? Cuando no hay riesgo, sí prioricen. Bueno, entonces ahora sabemos que la lesión de la columna se produce por este tipo de lesión, ya por este mecanismo, que es un latigazo, una hiperextensión y una hiperflexión. Ahora tenemos los impactos posteriores. En el video tienen, la plataforma tienen un video de un caso muy sonado en Estados Unidos de un impacto frontal donde muere la persona, ¿no? Es muy raro la muerte en un impacto posterior, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el impacto posterior? Obviamente es totalmente diferente al impacto frontal. En el impacto posterior hay una aceleración brusca. Y lo que pasa es que su cabeza se queda y el cuerpo va hacia adelante. Entonces va a haber una hiperextensión. Evidentemente puede haber lesión cervical. Es lo más probable. Pero no va a haber ningún mecanismo que me explique, digamos, un problema de contusión o de cambio de velocidad a nivel torácico, a nivel abdominal. O sea, no voy a esperar ver lesiones abdominales ni lesiones torácicas. Y es más, incluso los problemas cerebrales son mucho más bajos. En el caso ese que está en el video en la plataforma, la persona muere por una hemorragia intracerebral. Hay tal aceleración que se rompen los vasos intracerebrales y hace una hemorragia intracerebral, con una contusión intracerebral y muere. Es raro, pero ojo, han debido ver ese video, es un autito que está parado y un camión que va a más de 100 por hora y lo embiste. Y le produce una aceleración brusca, ¿no? Y la persona muere a causa de lo que les dije, ¿ya? Pero no hay otro tipo de lesión más que esto. La principal es la lesión cervical. Muy rara vez hay una situación de muerte, y si hay es por una lesión cerebral. En el impacto lateral, bueno, en el impacto lateral es mucho más común la lesión cervical, ¿ya? Por el mecanismo de hiperlateralización. Y obviamente tenemos que ver a qué lado ha sido el impacto. Si ha sido del lado del conductor o ha sido del lado del pasajero. Si es el lado del conductor, obviamente que van a estar involucrados todo el lado izquierdo. Si es el lado del pasajero, va a ser todo el lado derecho. Y si es el lado izquierdo, allá vamos a tener el compromiso, por ejemplo, primero de todo lo que es la extremidad superior, pelvis, el lado derecho del fémur, la ¿qué más? Clavícula, etc. Y si estamos en el lado derecho, obviamente vamos a tener lesiones hepáticas, ¿no? Puede haber lesión hepática. Y al otro lado vamos a tener una lesión esplénica. Entonces ustedes tienen que ver si era pasajero o no. La inconsciencia también es más común cuando el impacto es lateral, ¿no? Ustedes han debido ver en las peleas de box, si alguien quiere noquear a su contrincante, lo que tiene que darle es un buen golpe lateral. Entonces ahí lo mueve la cabeza, despolariza la masa encefálica y cae desmayado, knockout. Pero muy rara vez van a dar que el golpe vaya de frente hacia su cara.
Lo máximo que van a hacer es fracturarle la nariz. Pero la inconsciencia es más común en los impactos laterales. El impacto rotacional es una mezcla de todo porque va dando vueltas, va a haber angulación, pueden haber lesiones costales, lesiones a nivel del cráneo, a nivel del cuello, a nivel del tórax, a nivel de extremidades, etc. Y puede haber toda una combinación de mecanismos de cambio de velocidad con compresión. Entonces tienen que hacer un buen análisis de ese caso y suponer en todas las lesiones que hemos hablado. Es la volcadura, ¿no? Ahí, como les dije, cualquier tipo de lesión. Ahora, si la persona es expulsada del vehículo por los impactos que van hacia arriba y por arriba, se incrementa la probabilidad de muerte, ¿no? Es mucho más común. Vean este vehículo, por ejemplo. Acá está claro que las personas han sido expulsadas y han golpeado la cabeza contra el vidrio. Entre estas personas vamos a suponer todas las lesiones que hemos visto a nivel del cráneo, tórax y abdomen. ¿Ya? Esto solamente es para que sepan los medios de contención que también absorben la energía y evitan que haya las lesiones. Los cinturones de seguridad y las bolsas de aire, que son los dos, han sido controversiales en cierto momento, pero ahora ya son obligatorios. Todos los vehículos deben ser. Evidentemente no están libres de lesiones que produzcan estos, ¿no? Hay bolsas de aire de que pueden matar. Y se ha visto que en personas embarazadas y en niños puede producir lesiones severas. Por eso es que los niños y las personas embarazadas no pueden ir en los asientos delanteros con los airbags, ¿no? Tienen que estar atrás. Es prohibido, al menos en Estados Unidos y en muchos países no se permite. Y el cinturón de seguridad tiene que tener los dos componentes, el componente transverso y el diagonal. Antes venía solamente con el componente diagonal, muchos vehículos. Y lo que ha ocasionado es que si la persona se iba hacia abajo y por abajo, lo decapitaba, ¿no? Este cinturón, en vez de protegerlo, le sacaba la cabeza. Entonces, desde ahí han prohibido y por eso tiene que tener el componente transversal más. Esa es la forma de usar. Esto no es una forma adecuada. Los niños, ¿cómo deben ir? No bien protegidos. Estos son los airbags. Ya. Ahora los impactos de motocicletas, ¿no? Hay también diferentes tipos de impacto. Primero tenemos el impacto frontal. En el impacto frontal, obviamente la persona sale disparada. En un accidente de moto, ¿ustedes creen que hay lesiones por cambio de velocidad? A ver, opinen. ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay lesiones por cambio de velocidad? Para mí sí, doctor, porque generalmente cuando ven algo que se les está por cruzar, quieren frenar y al frenarle ellos salen expulsados, ¿no? También. Perfecto, a ver. ¿Y dónde estaría el cambio de velocidad? Al frenar. La única forma para que haya una lesión por cambio de velocidad en la moto sería de que sus pies estén amarrados a la moto, él salga disparado y eso que está amarrado lo sostenga y sus órganos sigan hacia adelante. Y eso no ocurre. Ustedes tengan en cuenta que cuando esta persona golpea, sale disparada la persona entera, con sus órganos, con todo. No es que sus órganos siguen y él se ha quedado. ¿O ocurre eso? No. No, o sea, no puede haber lesión por cambio de velocidad. ¿No? Él se queda. O sea, no es que se queda y sus órganos siguen.
como ocurre en el auto. En el auto, él choca y sus órganos siguen en movimiento. En este caso, él choca y sale disparado él entero. Y se va a ir desacelerando de poco y va a golpear en algún punto en la calle o contra algo. A no ser que esta persona salga disparada y choque su cabeza contra un objeto sólido. Entonces ahí golpea su cabeza y sus órganos siguen en movimiento. Pero obviamente ese pobre no va a sobrevivir para contar, ¿no? Entonces puede haber en esa situación, pero normalmente lo que ocurre es que sale disparado y el impacto de dónde caiga y cómo caiga va a determinar el tipo de lesión. Por eso es que se dice que, o sea, no es que se dice, sino que está estadísticamente demostrado que la muerte de un motociclista es por un traumatismo encefalocraneal. Porque lo primero que va a golpear va a ser el cráneo. Y va a producir hematomas, va a producir traumatismos, fracturas de cráneo, ¿no? Contusión cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice de que el casco es el que salva la vida del motociclista. ¿Ya? Ahora, pueden haber otras lesiones. Puede ser que sus manos golpean, se va a fracturar sus manos o va a fracturarse sus fémurs, como en este caso, que van a golpear contra el volante, ¿no? Su abdomen, a no ser que caiga contra una piedra, contra algo, o su tórax, ¿no? Depende cómo golpee y contra qué golpee para que sospechar de la lesión. Va a ser muy diferente que caiga sobre cemento o que caiga sobre pasto o sobre lama, ¿no? O sobre una zona empedrada, poder decirles. Entonces, ahí vamos a sospechar diferentes tipos de lesiones. Pero normalmente el motociclista muere por un golpe en la cabeza. Incluso, fíjense, la lesión cervical es mucho más rara en el motociclista que en el accidente vehicular, ¿no? A no ser que golpee su cabeza contra un objeto y se lesiona la columna, pero por compresión, no por latigazo. Hay una compresión directa y se comprimen las vértebras y obviamente va a fallecer, ¿no? Pero además va a tener fractura de cráneo y un montón de cosas y va a tener una lesión cervical, pero por compresión. Es muy diferente del mecanismo del que está dentro del vehículo. ¿Queda claro eso? A ver, por favor. Sí, ahora sí, doctor, gracias. Ya. Acá es lo que les decía, ¿no? Aquí hay una fractura bilateral del fémur. Ahora, en el impacto angular es muy diferente, ¿no? Acá puede ser de que le lesione la extremidad inferior. Y si es que derrapa la persona, ¿no? Como en esta forma, obviamente las lesiones van a ser de abrasión o depende contra qué material se golpee. Si golpea la cabeza, obviamente va a tener lesiones en la cabeza. Si golpea las extremidades, o puede tener lesiones torácicas, etcétera. Pero lo que sí va a tener 100% son lesiones en las extremidades, ¿no? De quemadura por abrasión. Se raspa todo, se quema y se le deshace. Bueno, ahora vamos a ver estas lesiones peatonales, que también es importante. Acá yo diría de que hay, actualmente está de moda los vehículos todoterreno, o sea, las vagonetas. Y una vagoneta es muy diferente que el impacto de un automóvil. En los impactos de automóvil se ve este fenómeno, ¿no? El auto viene, hay un primer punto de impacto, ¿no? Que golpea en la extremidad inferior. Pero ahora, imagínense si esto es una vagoneta que viene hasta acá, porque una vagoneta alcanza más o menos hasta el tórax, ¿no?
Entonces el mecanismo va a ser totalmente diferente. No va a ocurrir lo que ocurre con un auto. En el auto hay 3 impactos. 1 en la extremidad. 2, perdón. Esta persona va a ir sobre el capot, el segundo impacto. Y el tercero es botado al piso. El peatón, igual. La principal causa de muerte es el trauma encefalocraneal. En el momento que golpea contra el capot, golpea la cabeza. Lo bota contra el asfalto y vuelve a golpear la cabeza. Ahí es que se fractura, se hemorragias, etc. ¿Ya? La posible lesión cervical es rarísima, pero puede darse. Pero es muy rara, porque no hay un fenómeno de latigazo. ¿Ya? Si es una vagoneta o un camioncito un poco más grande, esta persona ya no va a ir sobre el capot, ¿no? Lo que va a pasar es que va a ser botado hacia adelante y va a ser arrollado por el vehículo. Mientras que estos vehículos pequeños, cuando van a mucha velocidad, lo que hacen es golpear y la persona vuela sobre el vehículo. Puede irse contra el parabrisas o incluso a veces pasar por sobre el vehículo y en el momento en que cae al asfalto es que se producen todas las lesiones. Además del golpe inicial, el punto de impacto. ¿No? Vas a dar para los 3 puntos. Ya. Ahora, en el niño es lo mismo que en el adulto con una movilidad grande. En el niño recibe el golpe en el muslo o en la pelvis, cae y es arrollado, ¿no? Entre las lesiones van a depender por dónde pase la rueda. Si le pasa por las extremidades, va a haber una compresión, fracturas. Si pasa por pelvis, si pasa por abdomen, si pasa por tórax o pasa por cabeza. Todo dependerá de cómo sea, ¿no?, el trayecto de las ruedas contra la persona. Entonces son diferentes los mecanismos, ¿no?, como para la interpretación. Fíjense en este impacto, por ejemplo. Fíjense, la persona está pasando sobre el vehículo. Y después el cómo cae, porque lo primero que va a golpear es obviamente la espalda y la cabeza contra el asfalto. Y en ese momento que golpea la cabeza es que se producen todas las lesiones y la persona o fallece o queda en un coma por un buen tiempo, ¿no?, con lesiones severas. Lo que menos lo va a matar es su fractura en la pierna por el golpe. Bueno, las caídas. Las caídas lo mismo. Todo depende de cómo caiga la persona. Pero acá las lesiones son netamente por compresión. Acá no hay cambio de velocidad, ¿no? Si cae y se golpea la pelvis, fracturas pélvicas. Va a haber una compresión en todo el eje axial y se van a comprimir las vértebras, ¿no? Incluso pueden haber lesiones a nivel de atlas, a nivel cervical, ¿no? Toda la espina. Pueden caer sobre los pies, se va a ver una fractura a nivel del talón, de los calcáneos. Puede haber una fractura coxofemoral o de las caderas, ¿no? Ustedes tienen que analizar cómo cae. Esto es algo también bastante común, los clavados en piscinas de baja profundidad. Se entran al pescado, la cabeza choca contra el piso y las fuerzas comprimen y hay una compresión de la columna y obviamente se lesiona y explotan las vértebras. Entonces va a haber una lesión por compresión. ¿Ya? Las lesiones de los deportes no vamos a ver, pero aunque ustedes sí van a trabajar en esto, pero ahí están involucrados varios mecanismos, ¿no? Y ustedes tienen que ver, tienen que analizar qué tipo de lesiones, si han sido golpes, si ha sido una hiperflexión, una hiperlateralización, ¿no? O hubo algún cambio de velocidad, etcétera. Entonces ustedes tendrán que ver. Y por último tenemos ya las penetrantes, las lesiones. Hemos visto hace rato todas las que eran las lesiones cerradas, que son las penetrantes.
Y en las penetrantes tenemos de baja, mediana y alta energía. Las de baja energía son algún tipo de arma, ¿no? Ya sean estos de cuchillos, de punzones, etc. De mediana, pistolas. Y de alta energía ya son armas de asalto. Entonces, cualquiera de estas lesiones que ustedes vean de alta energía, no hay nada que evaluar. Ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar a la persona y llevar cuanto antes a un centro médico. Es la condición que llaman load and go. Cargue y lleve. Porque lo único que van a encontrar es esto. Un punto de entrada. ¿Y qué van a hacer con un punto de entrada? Nada. Pero adentro están las lesiones. Y lo más probable es que esta persona esté haciendo una hemorragia interna, ¿no? Si es en el abdomen, o sea, donde sea, ustedes agarren a esa persona y si está todavía viva, llévenla cuanto antes a un centro médico. Porque se supone que aquí adentro ha hecho una cavidad. Hay una hemorragia. Entonces no hay mucho que hacer. Lo único es que ustedes supongan que hay hemorragia. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Fíjense esta cavidad. Esto ya es obviamente una autopsia, ¿no? Cómo entra y deja semejante boquete. Es todo un hueco, ¿no? Esas son las cavidades. Estas son de baja. Las armas, lo mismo. Si ustedes ven un arma, no se retira el arma y se lo transporta cuanto antes, ¿ya? Estos son los proyectiles, tipos de proyectiles que no vamos a ver, no es el objetivo, ¿no? Esta es una herida, por ejemplo, también por arma punzante. Acá, bueno, esto es con perdigón, con varios, ¿no? Aquí están las huellas. Esto es en cabeza por bala. Bueno, acá resumiendo, muchachos, es, cuando ustedes vean un accidentado, tienen que suponer en tres cosas, ¿ya? Hemorragias. Esas hemorragias pueden estar en tórax o en abdomen, ¿sí? Ya sea por cambio de velocidad o ya sea por compresión. Sospechen de un trauma encefalocraneal. Si la persona ha perdido el conocimiento o está alterado su nivel de conciencia, hay un trauma encefalocraneal. Siempre hay que sospecharlo y evaluarlo. Y tercero, tienen que ver la situación respiratoria. Puede tener un neumotórax, o puede tener tórax inestable, o puede tener fracturas costales. Lo que han visto en el triaje, lo que vamos a hacer en la práctica de triaje, ¿ya? Que son las tres prioridades, las tres Ds que llamamos, la disfunción respiratoria, circulatoria y del sistema nervioso, acá también son válidos. O sea, podemos hacer la suposición. No vamos a estar con certeza dónde está, pero sí tenemos y el grado. Cuando veamos un accidentado, busquemos esos signos. Que no tenga hemorragia, y si tiene hemorragia ya sabemos que puede ser por qué mecanismo. Busquemos alteraciones del nivel de conciencia y busquemos situaciones respiratorias. Si logramos detectar esto sospechando la cinemática, es que le estamos salvando la vida a esa persona. Pero si no hacemos nada y lo mandamos a su casa, de por ahí se muere con hemorragia interna, ¿no? Perfecto, vamos a llegar hasta acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hagan preguntas, muchachos. Ah, había una pregunta de los tres picos de mortalidad. Eso más les aclararé. A ver, el primer pico de mortalidad se da en cuestión de 11 minutos, donde hay muy poco que hacer. ¿Ya? Esto vemos en lesiones severas en los órganos, ¿no? Lesiones a nivel de la masa encefálica severos,
a nivel, digamos, de un vaso sanguíneo, como ser desgarro aórtico o una hemorragia exsanguinante, etc. Entonces, esa gente muere en cuestión de minutos. El segundo pico de mortalidad es la hora dorada que llamamos, que está en la primera hora y es donde todo lo que hagamos va a determinar su sobrevida de esa persona. Y acá está involucrado desde el rescatador, los sistemas de emergencias y los sistemas hospitalarios. Y no solamente es válido para el trauma, también es válido para el infarto cardíaco, etc. ¿Ya? Entonces, todas las acciones están destinadas justamente a este segundo pico. Y el tercer pico de mortalidad ya son las complicaciones tardías, que ya no están en nuestras manos. Eso ya es en los hospitales. ¿Ya? Por complicaciones. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. No sé si eso aclara también tu duda sobre los picos. Sí, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, dicen. Sí. Yo sí. Respecto al triaje, más o menos, ¿cuándo vamos a realizar esa práctica? Ya. Acaben su práctica de signos vitales, que ya las han terminado. Yo creo de que mañana, a más tardar, ya les voy a mandar los grupos, cómo vamos a hacer. Actualmente este Zoom, que lo tengo, ya puedo trabajar en grupos. Podemos organizar grupos, ¿no? Entonces yo puedo hacer grupos para que ustedes trabajen en grupos y me hagan después la explicación de la práctica, ¿ya? Pero dándoles la opción de que ustedes primero compartan entre ustedes, se pongan de acuerdo, les voy a dar los casos y después van a defender, ¿ya? Eso nos vamos a poner de acuerdo hoy día con los auxiliares. Yo me imagino que ya para mañana, y podemos hacer la práctica que les parece el día sábado en la tarde. Sí, está bien, doctor. Si alguien tiene algún conflicto en ese día, avíseme ahora. ¿Está bien sábado en la tarde? Sí, está bien, doctor. Sí, ese día no se pasa clases. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Sí, dice todo bien ese día que sea. De acuerdo. Entonces ya han visto cómo también pueden ver sus notas en el Moodle, ¿no? En la plataforma, cómo pueden entrar y ver lo que estoy corrigiendo. No creo, o sea, se va a demorar la corrección de los videos. Como les dije, son más de 200 videos que tengo que corregir uno por uno. Entonces eso me demora. Después esto del triaje lo vamos a hacer rápido. La próxima semana ya vamos a empezar con otros videos, pero ya por suerte no son tantos, ya son más rápidos, más cortitos, sobre lo que es la hemorragia, el manejo de las obstrucciones de la vía aérea en adultos y en niños, ¿ya? Que es muy sencillo. Eso me imagino que lo van a hacer muy bien, porque hasta lo que he visto por el momento, les digo que yo estoy contento con sus prácticas. En anteriores años, cuando era presencial, les digo de que sus videos del 90% eran pésimos. Ahora es al revés. Los errores que están cometiendo es por no ver la rúbrica, nada más. Y están cometiendo pequeños errores medio muy infantiles. O sea, a ver, muchachos, quiero que entiendan, digamos, de que cuando en la práctica se trata es de demostrar una cosa. Si toman el pulso, yo no puedo ver si están haciendo bien, si están filmando a 2 metros de distancia. O sea, ¿cómo puedo saber que estén tocando la arteria en forma correcta? Necesito acercamiento. Y en la rúbrica dice hacer acercamiento. Y si no hacen el acercamiento, entonces estoy poniendo de que no han hecho el acercamiento, nada más. Que si leerían la rúbrica y hacen como dice la rúbrica, no tendrían ningún inconveniente. ¿Ya? Bueno, muchachos, si no hay ninguna duda,
estaríamos ya, vamos a mandar a la plataforma, mejor dicho, al Telegram, y en el Telegram les vamos a informar la hora para que hagamos la práctica. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo. Les agradezco por su presencia, muchachos. Gracias, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Hasta ¿Has luego, podido listo. entrar, Mateo, no? ¿Qué ha pasado, Mateo? ¿Por qué no has Hasta podido luego. entrar? Ya Hasta está. luego, listo. Buenas noches. Buenas noches. Mateo, ¿qué te ha pasado? Buenas noches, Lice. Lo que pasa es que ni en la sala de espera me admitía. ¿Cómo has, Apretaba el enlace y me cómo has botaba solucionado? rápido. No me decía que espere nada. ¿Cómo has solucionado? ¿Verdad? ¿Cómo has solucionado? Era la parte de la actualización del Zoom. Ah, ya, perfecto. Eso nomás, Lice. Ya, muy bien. Gracias, Lice. Hasta luego. Cintia, Dígame, doctor. ¿qué es de la Yasmín? Jasmine está conectada. ¿Está? Ah, ya, perfecto. Sí. Doctor, ¿cómo está? Ah, ya habías estado. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Está bien. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.